Shalom y bienvenidos a nuestra tercera clase de discipulado. Hoy día vamos a tomar un nuevo tema. Hoy día vamos a hablar sobre un corazón nuevo, la salvación y el nacimiento y el nuevo nacimiento en la esperanza de Israel. Es decir, vamos a hablar de la salvación y el nuevo nacimiento. Ya habiendo definido, ¿cierto?, lo que es la identidad, también nuestra concepción, ¿cierto?, sobre el único Dios y su unidad y sus diferentes manifestaciones y en cómo practicamos, ¿cierto?, esta fe, vamos a ver qué significa para nosotros la salvación y, y el nacimiento, el nuevo nacimiento. Así que, queridos Talmidim, deseando compartir con ustedes una verdad fundamental para nuestra fe, en este caminar juntos, a menudo exploramos las profundidades de la Torá y las profundidades de los profetas. Y hoy día nos vamos a detener sobre dos conceptos que muchas veces se malinterpretan y se sienten ajenos a la herencia de Israel, a nuestra herencia. Y son los conceptos de la salvación y el nuevo nacimiento. ¿Qué podemos decir sobre esto? El propósito de mostrar estos dos conceptos o estas ideas no son, es que podamos aclarar que no son importaciones de otras religiones. Es decir, no se trajeron de otra fe o de otra religión, ajena, ¿cierto?, al lenguaje y a la enseñanza de la Torá y del pueblo de Israel. Sino que al contrario, ¿cierto?, estas enseñanzas, estos conceptos, la salvación y el nuevo nacimiento, están dentro del corazón mismo de las promesas que el eterno Dios había dado a su pueblo, a nuestro pueblo Israel, promesas que encontraban su cumplimiento definitivo y glorioso en nuestro Mesías Yeshua. Comprender estas verdades es de vital importancia, puesto que sin ellas nuestro discipulado carecería de la raíz profunda y el poder transformador que Dios siempre ha deseado para nosotros. Acompáñenme, pues, a explorar las sendas antiguas de la Escritura para redescubrir la salvación en la esperanza de Israel. Primero veremos entonces sobre la salvación, la eterna promesa al pueblo de Israel. Desde el principio de nuestra historia, la redención no ha sido una idea abstracta, sino que es una iniciativa constante y amorosa de Dios para con su pueblo. Siempre se muestra a través de sus acciones. La salvación, en hebreo Yeshua, con tilde ahí al final, no es un concepto que se originó en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, sino que es el hilo dorado que recorre toda la narrativa de la Tanaj. Y no es una coincidencia que el Mesías Yeshua lleve este nombre, Yeshua. El mismo, ¿cierto?, que es una forma abreviada del nombre Yehoshua y que significa salvación o Dios que salva. El mismo nombre de Yeshua nos recuerda que desde la promesa hacia nuestros antepasados, es decir, los patriarcas, hasta la liberación o pasando por la liberación de la esclavitud, el Dios de Israel siempre ha sido un Dios que salva. Como dice, ¿cierto?, la Escritura, dichoso eres tú, Israel, pues tú tienes, ¿cierto?, un Dios que salva. Y esta salvación es, en su esencia, una obra divina. No es algo que Israel lograra por su propia fuerza, sino que es un acto poderoso de la gracia de Dios. Pensemos en nuestra redención de Egipto. Fue el Eterno quien vio nuestra aflicción. Dice, ¿cierto?, que el Eterno oyó el clamor de su pueblo, de Israel. Luego, cuando Moisés reúne a los ancianos de Israel
para decirles que el momento de su redención había llegado, bueno, este se convirtió en el modelo de intervención soberana de Dios. Es decir, viene Dios, llama, ¿cierto?, a su escogido, anuncia la salvación al pueblo, y esto es como Dios, ¿cierto?, interviene. A su vez, el Éxodo se convirtió en el modelo fundamental de la salvación, y es un recordatorio perpetuo de que nuestro Dios interviene en la historia para libertar a los cautivos. Inspirados por el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, nuestros profetas tomaron este modelo de redención y lo expandieron en su significado. Ellos vieron que la necesidad más profunda de Israel no era solamente una liberación política, una liberación física, sino que era una renovación interna y espiritual. Tal que así el profeta Jeremías, anunció un nuevo pacto en el que Dios inscribiría su Torá directamente en el corazón de su pueblo. Y de manera similar, el profeta Yehezkel o Ezequiel articuló esta esperanza culminante en una manera inolvidable, cuando dijo: yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Esto no era una promesa de una nueva religión, sino que era una promesa de un corazón nuevo para el pueblo de Israel. Una salvación que transformaría la naturaleza misma de nuestra obediencia, es decir, de cómo nos dirigimos y conducimos delante de Dios. Esta promesa profética es una renovación radical sobre la base en la cual nuestro Mesías, Yeshua, edificó toda su enseñanza sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo en el contexto de las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua? Bueno, es crucial que entendamos esto no como una conversión a una fe extranjera, fuera o lejana de Israel, sino que como un cumplimiento de las promesas y esperanzas más profundas de nuestro pueblo, y anunciadas, ¿cierto?, por los profetas de Israel. Cuando Yeshua le advirtió al fariseo Nicodemo, diciéndole que a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, él no estaba introduciendo una idea radicalmente nueva. No era algo ajeno, ¿cierto?, a un concepto del que conocía Israel o un maestro de la Torá en aquel entonces. Pese a que Yeshua, ¿cierto?, le dice: pero ¿cómo no entiendes esto? Él tenía que entender algo que estaba dentro, ¿cierto?, del contexto y las promesas de Israel. Entonces Yeshua estaba utilizando un lenguaje que un maestro de Israel como Nicodemo debería haber reconocido. De hecho, la idea de una regeneración, algo nuevo, ¿cierto?, renovado, que crea una nueva identidad, es decir, un nuevo nacimiento, un nuevo ser, esto ya existía dentro del pensamiento judío. Tal como lo leemos en el Talmud, los rabinos de la época de Yeshua y anteriores a él ya usaban un lenguaje casi idéntico. ¿En qué contexto? Cuando ellos tenían que describir la transformación legal para o por la cual tenía que recorrer un gentil, es decir, un no judío, para convertirse en judío, o es decir, al pueblo de Israel. Recordemos, ¿cierto?, que antes esta palabra, esta Torá, estos mensajes proféticos, estos salmos, pertenecían solo al pueblo de Israel. Por lo tanto, para llegar, ¿cierto?, al conocimiento, a adorar al Dios de Israel, había que ser parte del pueblo, necesariamente. Y en aquel entonces, ¿cierto?, había que pasar por esta conversión, que nosotros podríamos conocer hoy día como una especie de nacionalización. Llegar a ser parte, ¿cierto?, de la nación de Israel. Ser conciudadano con Israel. Bueno, asimismo, si un gentil, por ejemplo, en la escritura aparece Ruth,
u otros ciertos personajes que deseaban ser parte y que dijeron, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, tenían que pasar por un proceso de proselitismo o para llegar, ¿cierto?, a ser parte de este pueblo. Y ya en la época de Yeshua se habían fijado algunas normas, ¿cierto?, que aparecen dentro de la escritura y que también cambian la condición legal de una persona. Entonces, dentro de este proceso de conversión, existía también una inmersión, por ejemplo. La persona debía sumergirse bajo las aguas. Y la comunidad judía reconocía a un prosélito gentil nacido nuevamente como un judío. Este ya es parte, ¿cierto?, de nuestro pueblo. Cuando pasaba este proceso de conversión que en el fondo requería el abandono de la idolatría y pasar por un proceso de inmersión o sumergirse en las aguas, cierto ritual, convirtiéndose así en una persona nueva. Bueno, Yeshua tomó este conocido concepto y lo aplicó también a su cumplimiento espiritual definitivo, es decir, el ingreso al reino mesiánico o a ver el reino de Dios. O sea, ya no solamente estamos aplicando un concepto que es para una persona extranjera, para ser parte del pueblo de Israel, sino que ahora le está hablando Yeshua ¿a quién? ¿Al extranjero? No, al pueblo de Israel. Le está hablando un maestro, ¿cierto?, de Israel. Y les está diciendo, ustedes, tú y todo Israel, deben también recibir un nuevo nacimiento espiritual y definitivo. Es decir, poder entrar, ya no solamente ser parte de este reino, esta nación de Israel, sino del reino de los cielos. Ser parte de este reino venidero, el reino mesiánico, el mundo venidero, que es lo que nosotros le conocemos, ¿cierto? Como o la eternidad, el reino donde estaremos con el Mesías. Por supuesto que esto está relacionado en última instancia con Israel. Por este reino próximo, ¿cierto? El eterno Dios, como también lo explicó Yeshua, Él hará también y apartará quiénes son y quiénes no son. Quiénes podrán acceder y quiénes no. Él va a hacer, ¿cierto?, también una distinción, va a reinar sobre Israel, pero aún así va a haber ciertas condiciones para quien va a ser parte del reino. Entonces este mensaje no era solamente para un extranjero, un gentil, sino que era para todo Israel, todos nosotros, en definitiva, y todos los que han sido invitados, ¿cierto?, a nacer de nuevo. Ahora, entonces, ¿cuál era este mecanismo para esta transformación? Bueno, como mencionamos, ¿cierto?, el profeta Yirmiyahu nos da esta respuesta. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu de Dios, su Ruach HaKodesh, que cumple la profecía del nuevo pacto al escribir la Torá en el corazón del creyente. Como prometió Hashem, pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Así escribió el profeta. Así dijo Dios a través de él. Es decir, si bien ustedes utilizan esta figura de la conversión del prosélito gentil a ser parte de Israel, del pueblo judío, ustedes le exigen que hagan un cumplimiento ritual y legal. ¿Para qué? Para decir que ahora tienen una condición legal de participar, ¿cierto?, junto con el pueblo de Israel y seguir sus leyes y sus costumbres. Cuando uno, ¿cierto?, va a otro país, tiene que someterse a las leyes de ese país, porque está en su territorio. Por lo tanto, ahora un gentil que se vuelve judío está en el territorio de Israel y debe seguir las leyes de Israel. Por lo tanto, si hemos de entrar en el reino de Dios, tenemos que seguir las leyes del reino de Dios. Y en el reino de Dios debemos seguir, ¿cierto?, sus caminos con su espíritu, bajo la dirección del Espíritu de Dios, porque allí no hay pecado, no hay falta, y debemos conducirnos bajo su voluntad. Y esto solo se puede cumplir cuando su Espíritu inscriba las leyes de su reino en nuestros corazones y en nuestra mente, para así saber
que al andar en sus caminos, en sus mandamientos y en sus leyes, en nuestro corazón, nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, porque nos conducimos como nos debemos conducir en el reino de los cielos. Y así dice, perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cuándo? Cuando Él transforme nuestros corazones, cuando nos empecemos esta vida de transformación y nos conduzcamos bajo esta vida. Por lo tanto, nacer de nuevo significa que el Espíritu de Dios inscribe la Torá, es decir, la instrucción, la guía de Dios sobre nuestra vida en lo más profundo de nuestro ser. Tal como decimos, ¿cierto? En la declaración de la semana anterior. Oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y cuándo se cumple esto? Que adoramos a Dios en verdad cuando lo hacemos de todo corazón. ¿Y cuándo lo hacemos de todo corazón? Cuando su Espíritu también nos da sus mandamientos, sus leyes, su propósito, su voluntad en nuestro corazón. Y nos podemos conducir, ¿cierto? Con todo nuestro ser en su obediencia. Por lo tanto, la obediencia deja de ser algo externo, es decir, una carga pesada, como una mochila, y se convierte en un deseo interno, es decir, en un anhelo del corazón. Es diferente. Como decía David, ¿cuánto amo yo tu Torá, tu ley? Para David no era una carga pesada el seguir la instrucción de Dios, su voluntad, sino que era un anhelo del corazón. Su alma dice, mi alma está molida por seguir tus mandamientos. Mi carne te anhela, ¿cierto? Mi carne te desea. Deseo cumplir tu voluntad. Bueno, cuando es un anhelo del corazón, es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por lo tanto, esta es la transición de una relación basada en el esfuerzo humano, en el mérito, en el trabajo externo, para pasar a una capacitación divina. Dios trabajando en nuestros corazones. Y si este nuevo nacimiento es el cumplimiento de la promesa, la pregunta lógica que surge ante esto es, bueno, ¿cómo accede un discípulo a esta experiencia transformadora? Y este es el camino del discípulo. La émuna y la teshuvá. Es decir, la fe, la fidelidad en Dios, la confianza en Él y el retorno a Dios, el volver hacia Él, hacia sus caminos. Y todo en una transformación continua. Y aunque la salvación y el nuevo nacimiento son obras soberanas de Dios, son propiamente de Él, requieren una respuesta activa y sentida de nuestra parte. Tenemos que sentir este proceso. Es decir, nosotros no podemos ser participantes pasivos en este drama que es la redención, en este caminar. Tenemos que ser participantes activos. El Eterno, en su gracia, nos invita a entrar en esta nueva vida a través de una puerta que tiene dos lados inseparables. O podemos decir dos muros, ¿cierto? Por los cuales tenemos que ingresar. Los mencionados, la emuná, la fe, la fidelidad, y la teshuvá, el arrepentimiento, el volverse a Dios. Es decir, debemos confiar verdaderamente, tener emuná, pero también volviéndonos, ¿cierto?, hacia Él. Es decir, tenemos que confiar, pero vueltos hacia Él. Muchas veces nosotros podemos confiar en nosotros mismos, en otras personas, etc. Pero tenemos que confiar volviéndonos y mirando hacia Él. Es decir, no podemos volver hacia Dios sin verdaderamente confiar en Él. Porque cualquiera que cree que hay un Dios o cree en un Dios, tiene que creer que existe y que le hay. Y tiene que tener confianza en Él, como dice la Escritura. O sea, si veo que Dios existe, tengo que creer en Él y depositarme fe en Él, para que Él pueda venir a mi corazón y transformarlo. Entonces tenemos que voltearnos hacia Él, retornar hacia Él y confiar
con verdad, con fidelidad. ¿Qué es esta emuná? La emuná, la fe, en el contexto bíblico, es mucho más que un asentimiento intelectual y decir simplemente amén. La emuná es una confianza profunda y activa ¿en qué cosa? En las promesas de Dios y en la obra, a su vez, redentora del Mesías de Israel, Yeshua. Porque nosotros no creemos en Dios simplemente porque creemos en Dios con el intelecto. Nosotros creemos que Él ha cumplido sus promesas y esas promesas las ha cumplido en la obra redentora del Mesías de Israel. Y sabemos que a través de su obra es que somos nosotros justificados. Como dice, creemos en la justificación por la fe a través de la gracia de Dios solamente y no por esfuerzos humanos. Es decir, nuestra fe, nuestra confianza está en que a través de la obra de Dios, de su gracia, es que somos justificados. Y encontramos este camino hacia la perfección. No por nuestras obras y no por esfuerzos humanos, sino por la justificación que Él nos dio en su obra. Es decir, esta es la confianza que nos permite recibir el inmerecido regalo que es la salvación. Primero tengo que sentir la confianza, la emuná, de que Él me está dando esta salvación que no proviene de mis méritos, sino de su obra redentora. Nosotros creemos en Dios a través de la salvación de Yeshua y de su obra redentora. Y en segundo lugar está la teshuvá, el retorno a Dios o también conocido como el arrepentimiento. Y este es el complemento necesario para la emuná, para la fe. La palabra hebrea, teshuvá, significa volverse, voltearse. Y es arrepentirse en el fondo, o dejar atrás, o apartarse, o darle la espalda al pecado, para darle, cierto, la cara, o volvernos hacia Dios. Y en particular hacia su voluntad. Y su voluntad expresada en su palabra. Y su voluntad expresada en su palabra es su Torah, su instrucción. La instrucción que le dio a los hijos de Israel, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a los profetas. Él les dio su instrucción a ellos. Hacia esto nos tenemos que volcar. Es decir, no se trata simplemente de sentir un pesar en el corazón y arrepentirse. Yo sé que he hecho el mal, que me he conducido mal, que he hecho lo malo, pero Dios me perdona. No es simplemente sentir un pesar en el corazón. Es voltear, es girar completamente nuestra mente y nuestro corazón. Es decir, lo que razonamos en lo profundo, nuestra lógica, cómo estructuramos nuestra vida y a su vez también cómo sentimos, ¿cierto?, en lo profundo de nuestra vida, nuestro corazón, desde nuestras entrañas, cómo, ¿cierto?, creemos, cómo nos emocionamos hacia Él y nos apasionamos hacia Dios. Entonces esto se trata de abandonar nuestros propios caminos para volvernos a los caminos de Dios. El Derech Hashem, el camino de Dios. Para alinear nuestra voluntad con su voluntad. Es decir, esta teshuvá o este arrepentimiento es el precursor de la redención de Israel, porque prepara el camino para que la completa obra de Dios transforme nuestro corazón. Si nosotros no decidimos volver nuestro corazón hacia Dios, este trabajo, ¿cierto?, que es la salvación en nuestra vida, no se va a completar, no va a avanzar, se va a estancar. Pero si nosotros, ¿cierto?, retornamos hacia Él de nuestros malos caminos y nos volvemos hacia Él y nos arrepentimos y empezamos a hacer lo que Él nos mandó, es que estamos, ¿cierto?, procurando conducirnos en su redención y en su salvación. Y así es que se prepara el camino para la completa unión, ¿cierto?, con Dios a través del Mesías. Y así Él transformando nuestro corazón. Y es una vez que el talmid o la talmidá, ¿cierto?, el discípulo o la discípula,
ha entrado en esta vida a través de la fe y el arrepentimiento, es que la transformación no se detiene, sino que empieza a trabajar activamente en nuestra vida. Por lo tanto, la salvación no puede ser un evento pasado. No es simplemente que Dios sacó a Israel de Egipto, no es simplemente que Dios libró a los padres, a los profetas de muchas desgracias, no es simplemente que el Mesías murió, ¿cierto? Fue sacrificado y resucitó en el pasado, sino que es una nueva creación, es una obra constante y continua, que hoy también se está dando, ¿cierto? Es una nueva creación de Dios, una nueva obra. Y el único que puede crear completamente desde cero, ¿cierto? Un nuevo corazón y cambiar un corazón de piedra y transformar nuestra vida en un corazón de carne, es Dios. Por lo tanto, esta nueva creación solo puede ser obra de Dios. Si nosotros creemos que la creación del cielo y la tierra solo puede ser obra de Dios, pues también esta nueva obra o esta nueva criatura, esta nueva creación que somos nosotros o son nuestro corazón, ¿cierto? Cambiado y volcado hacia Él, solo puede ser obra de Dios y de nadie más. No puede ser una intervención humana. Si nosotros decimos que Dios fue ayudado en la creación, bueno, es que alguien intervino por Él. ¿Alguien más tiene mérito? No, decimos que Dios creó los cielos y la tierra. Pues lo mismo, tenemos que decir que solo Dios tiene el mérito de hacer esa obra en nuestro corazón. Y a Él nos rendimos. Y esta nueva identidad implica un caminar diario de transformación o regeneración en el Espíritu de Dios. Y es que día tras día aprendemos a seguir a nuestro Maestro. Así como Él decía, lo que yo veo y lo que yo oigo de Dios, eso hago. De eso se trata, ¿cierto? El caminar con Dios y nacer de nuevo, hacer las obras de Dios. Es mirar hacia Él, volcarnos hacia Él, mirar hacia Él, escuchar hacia Él, hablar hacia Él, etc. Tenemos que volcarnos hacia Él. Y día tras día aprendemos a seguir nuestro Maestro, imitando a Dios, imitando al Mesías, imitando a Dios, para que podamos permitir que su vida, sus actos, sus hechos, moldeen nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, y nos capacite para vivir de una manera que reflejen, una vida que refleje el nuevo corazón que Él nos ha dado. En conclusión, debemos vivir como nuevas criaturas en el Mesías. Talmidim. Hemos visto, por lo tanto, el significado llano, ¿cierto? Y a su vez profundo de lo que es la salvación, el nuevo nacimiento. Y que no son conceptos ajenos, ¿cierto? A Israel, al pueblo judío, sino que debemos verlo más bien, no como una conversión a una nueva religión, sino como la culminación gloriosa de las promesas de Dios hacia Israel, este nuevo pacto. Esta experiencia, lejos de alejarnos de nuestra herencia o de la herencia de Israel, es que nos sumerge en el corazón mismo de lo que significa ser parte del pueblo del pacto. Y es una realidad profunda y profundamente judía también, profundamente de Israel, arraigada, ¿cierto?, en la historia del pueblo, ya que fue prometida a los profetas de Israel y fue cumplida por el Mesías de Israel. Y es en esencia también para todo aquel que desee seguir a Yeshua con integridad y autenticidad. Es decir, Yeshua bien dijo, la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene esta salvación? De la promesa dada al pueblo judío. ¿Dónde nace esto? Cuando nos volvemos hacia Dios, como está, ¿cierto?, en el texto del pueblo judío, en la Torá, en las escrituras, las sagradas escrituras. Y para todo aquel, como dijo también Yeshua, ya no se dirá más que adoraremos en este monte o en este otro, sino que se dirá y adoraremos, ¿cierto?, al Señor en espíritu y en verdad. Ya no será en el monte de Jerusalén, dice Yeshua. Ya no será en el monte de Gerizim, si no me equivoco.
perdón, se me fue el nombre. El monte, ¿cierto? Donde adoraba Samaria. No se va a adorar a Dios en este monte o en este otro monte, no va a ser esa la discusión, sino que va a ser para los adoradores en espíritu y en verdad. Quienes han nacido de nuevo en el espíritu de Dios, en las aguas. Por eso nosotros también lo reflejamos, ¿cierto? A través de la inmersión y a través de del venir, ¿cierto? Del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hemos de nacer de nuevo para adorar, ¿cierto? A Dios en espíritu y en verdad como personas nuevamente nacidas. Y va a ser el enfoque, ¿cierto? Dice Yeshua, que se va a dar en los últimos tiempos. Porque finalmente el adorar en Jerusalén, que también es parte de las promesas, ¿cierto? Va a ser algo posterior a esto, porque primero va a ser la transformación del corazón y el que sus hijos retornen, ¿dónde? A adorar a Dios en su monte santo. Pero primero, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, les exhorto a abrazar esta verdad de todo corazón, con todo nuestro ser, viviendo plenamente como nuevas criaturas, que hemos de arrepentirnos de nuestros caminos, ¿cierto? Malos, de obras muertas, y seguir plenamente el camino de Dios para que Él vaya transformando nuestras vidas como una nueva creación. Y esto a través del Mesías. Y esto a través de nosotros también, así como del pueblo judío, el pueblo de Israel, es que somos llamados a ser Or Lagoim, una luz para las naciones. ¿Cómo? Los mismos Goim, ¿cierto? Que eran prosélitos al pueblo de Israel cuando se sumergían bajo las aguas y cuando se comprometían a llevar las leyes de la nación de Israel, nosotros también estamos siendo llamados a ser luz para ellos, para que se vuelvan a Dios de todo corazón y se vuelvan a sus caminos. Se sumerjan en las aguas, se arrepientan y sigan el camino del Padre, para que sean atraídos a la adoración de Hashem, del eterno Dios de Israel. Así esperamos que nuestras vidas y nuestros corazones puedan reflejar ese espíritu nuevo en nosotros, con un espíritu vibrante, con una vocación clara de nuestra fe, que nos obligue, ¿cierto?, a hacer luz para brillar en la oscuridad y a atraer a otros también a la maravillosa esperanza de Israel. Porque así dice, los que te abandonan serán secados, pero tú eres la esperanza de Israel. Tú eres el mikvé de Israel, dice el profeta. Tú eres el que nos limpia y nos lava. La promesa, ¿cierto?, de redención y la promesa del cumplimiento de las palabras a Abraham, Isaac y Jacob y a todos nuestros profetas. Que el Eterno les bendiga y nos permita vivir, ¿cierto?, esta realidad. Amén.